tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la segunda fecha del ciclo de conferencias magistrales en el marco del sexto Encuentro Teórico Teatral Internacional ENSAT, ETIEN 2024, el cual este año se centra en desarrollar las temáticas comunidad, subjetivación y artes escénicas. En nuestro contexto actual se hace indispensable adentrarse y cuestionarse sobre la relación entre el desarrollo de las compañías teatrales independientes y la evolución institucional de la política cultural pública y privada. Esto en relación con el desafío de generar procesos de gestión, producción, creación escénica, circulación, internacionalización, pedagogía, mediación, formación de audiencias y sostenibilidad. Es sobre esta situación que viene a exponernos el día de hoy Carolina González desde Chile para esta segunda conferencia. Ella es actriz, fundadora y codirectora, productora ejecutiva y gestora de la compañía Teatro Banda desde el año 2000. Realizó sus estudios de actuación teatral en la Escuela de Teatro Facetas, cursó el diplomado en Gestión y Administración Cultural en la Universidad Católica de Chile y se especializó en producción ejecutiva en el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral de Buenos Aires. En el 2017 formó parte del directorio del Sindicato de Actores y Actrices Chilenos y actualmente es presidenta de la Fundación Artes Escénicas y directora de la Asociación de Compañías Independientes. Ha producido más de 29 obras para Trío Teatro Banda, con las que ha realizado giras por todo Chile y a nivel de América y Europa. Muy bien, sin más, quiero dejarle la palabra a la maestra Carolina González. Un aplauso para ella. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este encuentro. Bueno, primero quería compartir con ustedes un pequeño, a ver si se puede, no, ahora no voy a compartir eso ahora, y voy a empezar con la charla. En esta ponencia abordaré los desafíos de la producción, gestión y creación artística en Chile desde la experiencia de nuestra compañía teatral Trío Teatro Banda, con casi 25 años de experiencia en el campo de lo independiente. Mi objetivo es entregarles un panorama de la gestión y producción para las artes escénicas en mi país, a través de nuestra historia como compañía autogestionada y contextualizarla con algunos hitos de la institucionalidad cultural chilena. A lo largo de los años, la compañía ha enfrentado la precariedad estructural y la incertidumbre inherente al trabajo artístico propio de Chile, agravadas por la pandemia y un estallido social no hace muchos años atrás. A pesar de los esfuerzos gubernamentales loables desde el retorno a la democracia, como el desarrollo de los fondos concursables, el apoyo a la internacionalización cultural, el florecimiento de centros culturales en el país, en el gobierno de Michelle Bachelet, de las culturas y las artes, que fue el primer Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, y hoy MINCAP, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El predominio de la lógica de mercado y la falta de asignaciones directas han creado barreras significativas para los artistas. Aunque los concursos pueden incentivar el desarrollo para proyectos, el sistema de financiamiento actual pone en riesgo la estabilidad de muchos proyectos culturales, entre ellos agrupaciones con trayectorias como la nuestra, que a menudo se ven forzadas a competir por recursos en lugar de recibir apoyo continuo y estable, que puede ser a través de la formulación de planes de gestión a mediano plazo. Y la no adjudicación de un concurso impide la proyección. La convocatoria está desproporcionada en relación a los recursos disponibles a repartir. Esto ha cambiado un poco en los últimos años con el programa PAO, que es un programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradores, que desde hace poco permite el financiamiento concursable, pero con algo más de proyección de tiempo para organizaciones y agrupaciones. Recientemente, después de muchos años de pedirlo, recién este año se abrió un fondo para compañías,
es decir, no solamente el financiamiento, que eran los pagos que iban para centros culturales, organizaciones como más de infraestructura. Recién ahora pedimos y se logró que se abriera un fondo para las compañías, que pidieron varias, digamos, como 20 años mínimos de trayectoria, 7, 8 montajes al momento. De todas maneras, sacando cuentas el otro día, descubrimos que solamente vamos a adjudicar 4 compañías y hay 40 compañías que están postulando. Trío Teatro Banda nació de la unión de 3 artistas, Francisco Sánchez, Eliseo Miranda y yo, todos con formación en actuación y música, menos yo, que no toco ni el timbre. Nos identificamos con 3 pilares primordiales: crear y producir obras de autores o temáticas chilenas e iberoamericanas, itinerar por distintos circuitos escénicos, especialmente aquellos alejados de los circuitos tradicionales, y combinar las artes de la actuación, música y literatura. Era el año 2000. Nos gustaba la idea de itinerar porque nos gustaba viajar y hacer ese teatro que puede estar en espacios no convencionales, con gestión alternativa, en torno a temáticas y lenguajes más populares. Por supuesto, esta inquietud no era solo nuestra, varias compañías ya lo estaban trabajando hace mucho tiempo con temáticas populares, y se acercaban a un lenguaje que permitía llegar a muchos públicos, como La Tropa con Pinocchio, La Pato Gallina con El Húsar de la Muerte, y Andrés Pérez, que fue el maestro de una generación, y todos de alguna forma seguimos siendo discípulos de él de alguna otra manera. Queríamos llegar donde no había teatro o donde no llegaba frecuentemente. Era un llamado enorme. Fue donde comenzó mi aprendizaje en gestión y producción. Nuestra primera obra fue El Invitado, basada en la dramaturgia de Juan Radrigán y centrada en la marginalidad. Explora cómo un matrimonio muy precario económicamente se enfrenta al invitado, que simboliza la dictadura chilena y las leyes de mercado, como un invitado de piedra. Resolvimos el problema de la sala de ensayo utilizando el supermercado abandonado de mi padre y presentábamos la obra en parques y plazas, con un montaje sencillo, con recursos mínimos. Esta aproximación nos permitió ser autónomos y conectar directamente con el público, realizando funciones en hogares de ancianos, junto a vecinos y escuelas. Nos movíamos en un Citroën Visa de 1981 con parrilla portaequipaje. Aquí les voy a mostrar parte de un documental. Francisco y Carolina esperan a su primer hijo, Baltasar. Son actores y luchan por llevar la magia del teatro a los más apartados rincones de Chile y donde nunca se ha visto una obra. El amor que tienen por el teatro infantil deslumbra día a día a miles de niños con escasas oportunidades de ver expresiones culturales y artísticas. Aló, buenos días. Hablo con Camilo Navarra de la Municipalidad de Concó. Hola Camilo, tú hablas con Francisco Sánchez, de aquí de Santiago, del Trío Teatro Banda. Bien, ¿cómo estás tú? Ya. Bueno, te llamo porque resulta que nosotros tenemos que ir al Zoom y quería ver la posibilidad de que contactáramos una fusión del Gato con Botas con ustedes. El sueño mío es poder vivir el teatro y poder llevar el teatro donde más cuesta que llegue el teatro. Es decir, los municipios más apartados, los lugares más recónditos, la escuela de repente más pobre o con menos acceso. Hay muchos niños que nunca en su vida han visto una obra de teatro, muchos papás. Ese es el sueño mío, como llegar hasta donde no hay nunca y nunca más nada, ahí llegar. Claro. Salió la función en Coco. ¡Qué bueno! Carolina y Francisco son amantes del teatro infantil. Esto nos reveló la importancia de la sencillez y la imaginación en el teatro, facilitando la distribución y la circulación del arte
mientras se mantenía una fuerte conexión con el contexto local y un compromiso social, pero con lo mínimo de recursos disponibles. Partiendo en lugares asequibles para nosotros, con público sentado en el suelo, pero manteniendo nuestro teatro popular y tratando de profesionalizar cada vez más el trabajo. Con el tiempo, el respetable tendría al menos una alfombra en la que sentarse. En búsqueda de los recursos para esto hicimos nuestra primera personalidad jurídica, que para acceder a concursos y a fondos diversos. Partimos como la más básica, que era la del municipio, que era una personalidad territorial que permitía acceder a distintos fondos que daba el municipio en ese momento. Luego encontraríamos otras figuras para concursar, tener cuenta corriente o administrar más de un proyecto a la vez. El 2015-2016 el Estado promueve que las organizaciones culturales, las compañías, nos hiciéramos empresas. Nosotros optamos por una sociedad limitada y luego el año 2020 hicimos una fundación. Con nuestra primera obra empezamos a entender lo que hoy llamaríamos economía creativa. Eso que abarca la actividad económica basada en el talento, la creatividad y la capacidad de generar valor a través de la creación de productos y servicios culturales. Dada la importancia de la formalización organizacional al ritmo de las exigencias que tenía el Ministerio. Ahí en 2015 con Piñera 1 nos hicimos empresa y claro, el gobierno va cambiando, digamos los que están en el gobierno en el año, un año es mejor tener limitada, otro año sin fines de lucro. Hoy en día, por ejemplo, con el gobierno que tenemos hoy en día está privilegiando todo lo que tiene que ver con las cooperativas. Entonces ahora está muy fuerte que las compañías o colectivos se hagan cooperativas y hay muchos recursos para eso. La economía creativa y el desarrollo cultural se componen de diversidad, emprendimiento, apoyo estatal, política pública, exportación, entre otros. Espero que como nosotros reconozcan varios de estos conceptos en lo que les voy relatando. Aunque cuando nosotros comenzábamos no sabíamos que se llamaba así. La formalización, esa búsqueda por el estatus formal, era en realidad lograr llamar a nuestra actividad profesional trabajo. En esta primera etapa creo que cimentamos con más o menos conciencia que Trío Teatro Banda era nuestro quehacer. Antes de esto en Chile, con el regreso de la democracia y la intención de generar fomento y desarrollo de las artes, se crea en 1992 el programa FONDAR, Fondo de Desarrollo de las Artes, dentro del Ministerio de Educación, cuyo objetivo sigue siendo hasta hoy financiar total o parcialmente proyectos de desarrollo, fomento, difusión, ejecución, conservación de las artes y patrimonio cultural, en sus diversas manifestaciones. Entre otros antecedentes, se crean en 1993 el Fondo del Libro, en 1998 el Fondar Regional, que separa, digamos, lo regional de lo nacional. Eso permitió que ya las regiones más apartadas también tuvieran financiamiento más estable. En 2001, Trío Teatro Banda concursó por primera vez al Fondar, presentando la trilogía de las obras Isabel desterrada en Isabel, Sin motivo aparente y El invitado, de Juan Radrigán. La estrategia de presentar la trilogía como un proyecto de continuidad fue clave para asegurar ese financiamiento, ya que demostraba un avance significativo en relación con el trabajo que llevábamos haciendo. El invitado es una de las obras de la trilogía y la habíamos montado a pulso, lo que facilitaba la obtención, según nosotros, de fondos al presentar un proyecto ya en funcionamiento y con potencial. Esta estrategia ha sido determinante para la obtención de numerosos fondos y el reconocimiento de la compañía en su especificidad y trayectoria. Solicitar recursos para continuar y profundizar un trabajo ya comenzado. Nuestras obras tienen larga vida. Obras como Pedro de Valdivia, Cautiverio Feliz tienen más de 1000 funciones cada una. La Tirana, 600, Caitay, etc. Ninguna de nuestras obras salen del circuito, lo que permite tener un repertorio constante.
El financiamiento obtenido permitió a la compañía comenzar a profesionalizarse, adquiriendo equipo técnico y artístico, y adaptar sus obras para distintos públicos, como los estudiantes. En 2003 nace como servicio público autónomo el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes con la Ley 19.891. Lo que antecedió a esto eran el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos, que estaba más en las bellas artes y la historia principalmente. El Consejo Nacional fue entonces quien administró el Fontán, pero siempre la habilitación de recursos se ha sostenido. Todo es por medio de la concursabilidad. Ya volveremos a eso. El 2017 se convertiría en nuestro históricamente solicitado y anhelado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero que a la fecha aún no tiene orgánica e instalación completa. Es decir, basta que un gobierno quiera hacerlo desaparecer para lograrlo. Y basta ver a otros países latinoamericanos para saber que eso sucede, y con mucha facilidad. Pero hay que reconocer que también ha generado importantes avances de progreso al incluir por primera vez el ítem de pago de labores de cuidado para las madres o padres y los adultos mayores también. O sea, en los formularios uno ya puede postular para tener un acceso económico para cuidar a menores o adultos mayores. También potenciar la paridad de trabajadores en proyectos culturales, la no aceptación de proyectos con deudores de alimentos. O sea, si hay un deudor de alimentos, no puede postular y no se lo gana el grupo dentro de sus bases. Esto gracias a que por primera vez en Chile un gobierno se declara como un gobierno feminista. En nuestro afán de llegar a los recónditos de nuestro largo país, itinerar nuestras obras nos daba la oportunidad de encontrar mucho público potencial. Por ejemplo, en localidades alejadas de los circuitos artísticos tradicionales, hicimos una primera gira por juntas de vecinos de nuestra comuna, Padre Hurtado, lugar donde abrimos nuestra personalidad jurídica y donde pronto nos comprarían por primera vez 10 funciones por $300 de la época, que nos daba para pagar el transporte de nuestra obra. Luego, una segunda gira por hogares de ancianos del Hogar de Cristo en distintas comunas de Santiago, una tercera gira a Tomé y una cuarta en Ñuble, ambas localidades rurales del sur de Chile. Para esto claramente tendríamos que aprender a resolver los problemas básicos de enfrentarnos a una gira: transporte, sonido, iluminación, alimentación, alojamiento, difusión, etc. Y producir soluciones sencillas que hicieran viables los viajes. Esto conlleva un ejercicio de creatividad y síntesis que se proyecta en todas las obras que creamos de ahí en adelante, y además en nuestra forma de autogestionarnos. Una función que hicimos en una sala de arte muy rústica en el pueblo de Tomé, al sur de Chile, la vivimos como una verdadera gira interregional. A esta altura, creo que ya estaban echadas las bases de lo que sería la producción ejecutiva de Trío Teatro Banda. Temática local, nacional, itinerancia, sencillez, imaginación, mediación, financiamiento, aspectos legales, difusión, es decir, una batería de características claras del terreno en que nos movíamos y del material artístico que podíamos ofrecer. En 2002, con el objetivo de dedicarnos completamente a la compañía y superar las limitaciones del contexto chileno que nos obligaba a trabajar en otras cosas ajenas a lo nuestro, decidimos emigrar, dejar todo y viajar a La Paz, Bolivia, a vivir del teatro. El lugar era igual o más complejo que Chile. Yo creo que era más dificultoso. Pero no hubo otra razón más que dedicarnos a nuestra compañía, las ganas de viajar fuera de Chile, nuestro amor por el país vecino y los grandes amigos que teníamos allá, lo que hoy podríamos llamar nuestro networking. En el mismo Citroën Visa, a 2.456 kilómetros de distancia, cruzando el desierto de Atacama y subiendo el altiplano andino hasta los 4.680 metros de altura, tardamos 6 días en llegar. Y obviamente el Citroën murió llegando a casa. Era como, el Citroën tiene como un motor de moto,
que parece auto, pero en realidad es una moto. Entonces, apenas llegó a La Paz, quedó ahí. Lo que era un problema porque la idea era itinerar en el auto por Bolivia. Sería nuestra quinta gira, ahora internacional. A pesar del sinsentido de conocida rivalidad histórica entre el pueblo chileno y el boliviano, aprendimos la universalidad del teatro, aunque montáramos a Radrigal, chilenísimo dramaturgo, en escuelas públicas. Una decisión clave en este viaje fue montar una obra para público familiar, El gigante egoísta, gracias al préstamo de otro amigo teatrero que nos dijo: no, váyanse con esta obra, yo se las paso, ustedes vean el vestuario, y con esa obra nos fuimos. Esto nos permitió ampliar nuestro público a niños y niñas, familias, colegios, guarderías. Nunca más abandonaríamos el público familiar. Un nuevo pilar se nos presentó. La decisión de irnos a Bolivia fue muy importante en el modelo de gestión que hemos desarrollado en estos 25 años. Nos obligó a buscar e inventar nuevas formas en las áreas de producción escénica. Hacíamos volantes fotocopiados para que los jardines infantiles, las guarderías, pasábamos, fotocopiábamos unas hojas, llegábamos a las guarderías y se los pasábamos a las profesoras. Entonces las profesoras iban y lo corcheteaban en la libreta. Entonces así teníamos nuestra primera difusión. Salíamos caminando muy temprano para ahorrarnos la micro. En esa época no había celulares, teníamos que llamar de un teléfono público y así hacíamos gestión. Hasta el día de hoy, cuando vemos un colegio en la calle, nos llama la atención moverse, llamar, convencer e insistir. Hasta ahora hemos visto distintos momentos de la cadena de valor de las artes escénicas y su producción. Con Trío Teatro Banda aprendimos a reconocer dificultades, lo que se necesita en cada etapa, en cuanto a recursos, tiempo, porfía, crear, producir, estrenar, difundir, itinerar, agotar y repetir. Pero también ver en nuestra experiencia en distintos territorios. Ahí vimos otras dificultades, las de pertenencia, las de interés, las de gusto, las de diferencias económicas, a preguntarnos cómo impacta la disponibilidad económica y educativa en la participación y acceso a la cultura, al teatro específicamente. Sociedades con una distribución desigual de recursos pueden ver las artes escénicas como un lujo o una actividad elitista, mientras que en sociedades con acceso más equitativo, las artes escénicas pueden ser vistas como un derecho y una parte integral de la vida cultural y educativa. Esto es Claudia Toro, jefa de unidad de participación del MINCAP. Por esto, un tercer hito importante fue aprender a adjudicar recursos, no solo generarlos, sino que ganar fondos concursables. Para eso debíamos entender cómo conectar nuestros intereses con los intereses de los fondos concursables y la institucionalidad. Entendimos que nuestro trabajo va más allá de la sola producción artística, va también a aportar a derribar barreras. Además del fondo del 2021, adjudicamos un segundo fondo de la Dirección de Asuntos de Culturas del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado de Chile, estando en La Paz, Bolivia. Para viajar a Cali, Colombia, y ampliar nuestra internacionalización, fue una gestión absurda. Era imposible que el MINREL nos financiara un viaje desde La Paz a Cali. Pero como no hay trámite peor que el que no se hace, lo hicimos. Conseguimos el financiamiento para los pasajes en avión. En un mes, octubre del 2022, hicimos 21 funciones en centros culturales y colegios de Cali, con las obras Isabel Desterrada Isabel y El gigante egoísta, en colaboración con otros actores chilenos que vivían en Cali. Inventamos el primer encuentro de teatro chileno en Cali, que fue el primero y el último. Hasta la fecha no se ha vuelto a hacer. Luego un tercer fondo para montar Islas de Porfiado Amor, de Juan Radrigal. Cuarto, para montar Cautiverio Feliz, que significó varios crecimientos para la compañía. Primero, entrar al circuito profesional de teatro chileno, con el estreno y temporada en el Teatro C. Era la primera vez que el Teatro C se programaba una obra que no fuera de producción propia. Fuimos los primeros y fue la primera compañía invitada. Crear una obra
enteramente nosotros, sobre un episodio de la historia de Chile. La crítica y la prensa se fija en nosotros y eso fue una plataforma importante para introducir material de mediación, abrirnos a un público nuevo. Dentro de la historia de la concursabilidad de la compañía, un momento destacado para nosotros fue ganar el concurso del programa de teatro itinerante del MINCAP, ejecutando 69 funciones por todas las regiones de Chile, desde el oasis del desierto de Atacama hasta las islas de la Patagonia. Habíamos recorrido Chile varias veces, pero esta vez era en nombre del Estado y con recursos públicos y privados. Luego en Chile hay otra forma de obtener recursos que a través de la Ley de Donaciones Culturales. Es una ley que empezó hace muchos años y que es una forma que tenemos, uno presenta un proyecto a una comisión y ellos te dan un certificado. Con ese certificado tú puedes ir a las empresas, en algunos países se llama también ley de mecenazgo. Puedes pedir, digamos, dinero a través de una empresa. Entonces es una forma mixta finalmente, porque el Estado deja de recibir una cantidad de impuestos que es una cantidad de plata que pasa a la empresa directamente a un proyecto cultural o de deporte, que claro, ahí está el problema, porque cuando es deporte y es cultura, obviamente una marca la mayoría de las veces prefiere, no sé, estar en un partido de fútbol donde va a tener una visibilidad mayor a una obra de teatro. Nosotros logramos ese fondo, ese certificado 3 veces. Una vez hicimos una gira por el sur de Chile y para diversos montajes. Ahora estamos prontamente a estrenar Fuente Ovejuna y también una empresa nos ayudó porque vamos a estar en un contexto de OLA, que es la ópera latinoamericana, un festival. Este aprendizaje nos ha permitido conseguir fondos para realizar estudios en Chile y el extranjero, crear y producir muchos espectáculos, itinerar dentro y fuera de Chile, equiparnos, contratar profesores, maestros, realizar proyectos de investigación, etc. Entendemos los fondos concursables como un aporte que busca y logra cumplir ciertos objetivos, al menos en Chile y su lógica de mercado. Esto no puede ser la única manera, más que por la competencia, porque es ineficiente como única alternativa. La cultura es el contexto en el que se produce el desarrollo, de modo que cualquier estrategia de desarrollo que no tenga en cuenta la cultura está destinada a quedarse corta. Aquí hay otro dato también, que entre el año 2017 y el 2021 postularon 79.000 iniciativas, de las cuales se seleccionaron solamente 15.600, cubriendo la demanda de solo el 19.8% de todas las iniciativas postuladas. O sea, esa es la variable cuando solamente es concursable. La gira Cali ofreció importantes aprendizajes sobre la lógica de giras y la necesidad de trabajar con amigos colaboradores en cada país para construir escenografías. En ese viaje fue muy divertido porque como era la primera gira internacional, nosotros ocupábamos un teatrino de fierro. Y partimos con 100 kilos de fierro, y en ese momento íbamos solamente Francisco y yo, y hubo un problema con el vuelo, entonces la línea aérea nos pagó la estadía en el Meliá. Entonces nosotros en un hotel 5 estrellas, así teatrero, y arrastrando por los pasillos 100 kilos de fierro, de absurdo. Durante esta y otras estadías en Bolivia, aprovechamos de investigar en torno a las fiestas folclóricas andinas para lo que sería un espectáculo Tragicomedia del Ande, que lo estrenamos el año 2019. Casi 20 años después, mientras estábamos en Colombia, avanzábamos con la lectura y el análisis del libro Cautiverio Feliz, que sería nuestro primer montaje sobre la historia de Chile en 2005. Desde entonces, nuestras obras se basan en la juglaría de eventos y personajes históricos importantes del país y de otros países iberoamericanos. Y también ahí aprendimos que podíamos ir desarrollando distintos proyectos paralelamente, por etapas. Girar mientras leemos, postular proyectos mientras hallamos otra obra, armar un calendario de actividades a un año como mínimo. A nuestro regreso a Chile, la compañía compró una combi Volkswagen del año 1974,
para recorrer el sur de Chile y realizar funciones que ayudaron a financiar la compra del vehículo. Había sido un préstamo familiar. Se incorporaron Alfredo Becerra y Pablo Breque a la compañía, y el apoyo del Fondar para el montaje de Islas de Porfiado Amor. Enriqueció nuestro repertorio y equipamiento. La experiencia reafirmó la importancia de considerar los gastos de producción como inversiones y nos ayudó a generar recursos propios. De todas maneras, siempre los artistas subvencionamos una buena parte de los costos de los proyectos, principalmente con nuestros propios honorarios. Esto no lo sabe el público cuando va a la sala, ni lo reconoce el Estado cuando exhibe los resultados de sus políticas culturales, desvestir a un santo para vestir a otro. Yo por muchos años, al final de año, hacía todo lo que nosotros habíamos aportado, que si una función costaba 100, nosotros íbamos por 50, porque la obra no deja de costar 100, por mucho que uno la haga por 50, tiene costo. Entonces ir sumando a fin de año y decir, todo esto es lo que nosotros estamos también invirtiendo en la cultura del país. Volviendo, el principal problema fue y sigue siendo cómo darle una sostenibilidad económica al proyecto que permita su permanencia en el tiempo. Eso lo hizo un compañero de los FI. Volviendo a nuestros montajes, ¿a quién le hablamos? La clásica pregunta de proyecto, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo? Durante nuestro recorrido, desde El Gigante Egoísta y la trilogía de Radrigán girando por Bolivia y Colombia, o en las plazas de nuestro país, el hecho de que una función pueda haber público de todas las edades, a esto también quería comentarles. Esto fue un estudio del año 2021, de Chile. Se encuestaron a más de 200.000 agentes culturales. Y la respuesta, lo que salió de ahí, que fue que el 55% se dedica a la creación, interpretación o diseño de obras, bienes y servicios culturales y artísticos. El 53% comparte el tiempo laboral entre actividades culturales y otros sectores no culturales. El 18.2% de los trabajadores independientes en categoría de informalidad no cuenta con un sistema de salud y el 31.6% no cuenta con un sistema de pensiones. Estamos hablando de que igual en Chile tú puedes tener un sistema de salud estatal que es básico y el de pensiones también, pero a pesar de eso hay un 18.2% que ni siquiera pertenece a ese sistema más básico. Un 37.7% tiene fuente principal de financiamiento, recursos propios o sus cercanos, amigos, familia, y un 21.1% financiamiento público. O sea, tampoco. Bueno, nosotros cuando nos empezamos a girar y nos encontrábamos que también por donde los lugares donde nosotros íbamos llegaba mucho público, no podía decir que la hora era más 14, igual llegaban niños pequeños, eso nos empezó, digamos, a motivar. La sola idea de que un discurso teatral le está hablando a toda una comunidad en su conjunto, aunque cada cual esté atento a lo que hace sintonía con sus intereses, nos gusta, nos motiva, nos parece político, provocador y nos ha permitido posicionarnos como una compañía de teatro con una particularidad. Así podemos presentar La Tirana para los niños de un colegio y después la expulsión de los jesuitas en el mismo establecimiento o actuar en una plaza con una obra familiar y luego estar en una sala con mucho prestigio. Y somos los mismos y son las mismas obras. Entonces la compañía desarrolla la capacidad de crear y producir obras específicas para cada grupo etario, multiplicando las posibilidades de hacer funciones. Cuando comenzamos, durante varios años diferenciábamos nuestras obras para niñas y niños, y que en ese momento se llamaba teatro infantil, que después fue cambiando, y después empezamos a hacer con otra diferencia etaria, pero siempre pensando en que el grupo igual iban a llegar de público muchas personas de distintas edades. Hoy entendemos que nuestro público es familiar, porque pueden ir espectadores de todas las edades. Se establece siempre una recomendación etaria desde tal edad, aunque siempre pueden ir desde guaguas. Los más pequeños saldrán haciendo preguntas, los mayores queriendo saber más, pero el hecho de que toda la comunidad pueda asistir y ser espectadora de nuestras obras, reflexionar en conjunto, nos llena de entusiasmo.
aunque el término teatro familiar tampoco nos acomoda del todo, ya que no está totalmente entendido el concepto y en muchos círculos todavía se ve como un arte menor, que es lo mismo que pasaba hace algunos años con los títeres, las marionetas. Y yo tengo mi teoría que también nos pasa a Chile, que por un tema geográfico. Tenemos el mar en una parte y al otro la cordillera. Son como una cosita muy como ajustada y no nos permite muchas veces conocer lo que está pasando en los países vecinos, porque estamos muy encerrados. También la elección de temáticas históricas para obras como Cautiverio Feliz, La Tirana, Parlamento, Pedro de Valdivia, nos ha otorgado la posibilidad de hablar y llamar a la reflexión desde nuestro mestizaje, que vemos como una de las fracturas más profundas en la personalidad y autoestima de los países latinoamericanos. Desde sus inicios, Trío Teatro Banda se ha caracterizado en la circulación y la itinerancia, optando por recorrer Chile en lugar de permanecer en Santiago exclusivamente, porque pasa lo mismo que acá, o sea, todo pasa en Santiago, todo pasa en Santiago, todo pasa en Lima, allá es igual. Esta decisión ética y política nos ha llevado a presentar nuestras obras en diversos lugares apartados, utilizando tanto gestiones propias como programas estatales. Las temáticas de nuestra obra están frecuentemente vinculadas a la historia de los territorios donde se presentan, fortaleciendo el vínculo local y cultural. Hace algún tiempo también ampliamos las temáticas a la poesía, trabajamos mucho con Gabriela Mistral y con temáticas de ciencia. Además, Trío Teatro Banda ha establecido conexiones con festivales, y distribuidores internacionales buscando ampliar el mercado, llevando nuestro montaje a más de 12 países. Desde nuestra primera gira autogestionada a Bolivia y Colombia, hemos realizado giras autogestionadas y financiadas con aportes públicos y privados. Bueno, hemos estado en la Asociación Teveo, en ferias de Ciudad Rodrigo, la Muestra Latinoamericana de Teatro del Grupo de Sao Paulo, el Festival de Teatro Hispano de Miami, Festival Mayo de Teatro de Cuba, y así varios festivales reconocidos. La adaptabilidad de nuestro lenguaje teatral nos permite estar en espacios no convencionales, desde rucas, viviendas indígenas mapuche, hasta grandes teatros como el Barbican en Londres. Para eso nos hemos equipado técnicamente para mantener independencia y flexibilidad. Estas estrategias de circulación, la generación de redes y las dificultades nos han llevado también a asociarnos, juntarnos y compartir quehaceres, ideas y combates. Así, por el lado político, nos llevó a ser cofundadores junto a otras destacadas compañías chilenas como Viaje Inmóvil, La Llave Maestra, Silencio Blanco, Teatro de Ocasión, Los FI. Hicimos ACAES, la primera asociación de compañías de arte escénica formal en Chile. A mí, como productora ejecutiva, me llevó también a asociarme a Cultura, que es una asociación gremial de gestores y gestores, sobre todo gestores culturales. Soy miembro y vocal de APAE, que es una asociación de productores. Soy representante del CELCIT en Chile. Fui parte también del sindicato de actores en la directiva mucho tiempo. Y en lo artístico, también buscar aliarse y el concepto de la coproducción. Dícese la estrategia de multiplicar los esfuerzos trabajando en conjunto con otras instituciones dentro y fuera de Chile para crear. Entre eso destaco que hicimos obras como El País de la Canela con una compañía de Ecuador, En un lugar de Calatrava con un grupo de España, FICO con Brasil y ahora también Orelí con Brasil. Dentro de Chile también hemos buscado aliarnos a otras instituciones y grupos. Por ejemplo, Foster, que es la primera obra de ciencia, la hicimos con la Facultad de Astronomía de la Universidad Católica. Tragicomedia del Andes se hizo con recursos del Estado, con el Festival Santiago a 1000, con el GAM, que es un centro cultural bastante grande. También trabajamos con orquestas, con la Fundación de Orquestas Juveniles, conmemoración, ahora fue una con Matucana 100. Nuestra particularidad como lenguaje escénico ha sido rescatar y remirar la juglaría.
ese antiguo oficio de contar historias y leyendas de lugar en lugar, acompañándose de música en vivo y con interdisciplina. Es la marca de Trío Teatro Banda. Los juglares chilenos del siglo XXI nos llamó la prensa en el 2010. Cuando se llega a la experiencia y a la particularidad de definir un lenguaje como compañía, surge la necesidad de hacer escuela, de compartir este camino y oficio, desarrollando talleres que abordan el lenguaje de la compañía desde las diversas especialidades de sus integrantes. Y así hacemos distintos talleres de producción, de juglaría, de dirección, de teatro físico. Uno de los puntos culminantes de esta actividad fue el programa FED, Fortalecimiento de la Educación Pública, de los Ministerios de Educación y Cultura juntos, donde entregábamos herramientas creativas a profesores de la educación pública chilena. Estas actividades dentro y fuera de Chile, en el marco de festivales internacionales de teatro, en el marco de actividades de la Fundación Artes Escénicas o el marco de trabajo de los interministerios, con integrantes de Trío Teatro Banda, nos proyecta una futura escuela de juglares como una evolución natural de la trayectoria artística y pedagógica de la compañía. Conclusiones. Durante todo este relato vimos la evolución de una compañía teatral desde el viaje en un ciclo en visa y funciones en plazas hasta el aprender a autogestionarnos, a darnos trabajo, a itinerar, a concursar fondos públicos, a circular internacionalmente, a encontrar nuestro lenguaje y sello artístico, a coproducir, a perfeccionar y profesionalizar nuestro trabajo, a enseñar, a generar vínculos territoriales, a ser mediadores con los públicos, a ser subvencionadores del Estado, a hacernos un nombre, a investigar, a entender la lógica de mercado, a entender la política cultural y sectorial chilena, a dialogar con la institucionalidad, a entender las constricciones y barreras para la participación en la vida cultural, a entender todas las dificultades de producir artes escénicas y buscar solucionarlas desde el oficio. Hoy somos un equipo de 12 personas fijas, divididas en elencos, de 15 horas que tenemos en este momento en repertorio. No estamos contratados, funcionamos por proyecto y por venta de funciones. Por esto, renombrar algunas dificultades para producir artes escénicas en Chile y algunas soluciones que hemos podido encontrar. Con esto voy a terminar. Hay varias cosas. Primero, una de las grandes problemáticas que tenemos es un ministerio sin orgánica, que a pesar de llevar 7 años desde su creación, genera un deficiente uso de recursos. Eso debemos reconocerlo. Incertidumbre a perder lo alcanzado políticamente ante una inestabilidad política y precariedad laboral dentro y fuera de la institución. El no reconocimiento del trabajador y trabajadora cultural. La reproducción del sistema de mercado y la iniquidad entre los propios agentes culturales, concursabilidad anual, lo que genera además una posición de competencia en un medio muy pequeño y precarizado. Todos somos finalmente, y eso fue desde la vuelta a la democracia, siempre fue a través de los concursos. Entonces eso genera también en el medio artístico en el cual nos movemos una cierta rivalidad, ¿no? Si se lo gana el compañero, no me lo gané yo. Eso hemos tratado de irlo cambiando con el tiempo. La dificultad para los agentes culturales de dedicarse exclusivamente a su trabajo, que siempre hay que estar en una cosa, en otra, y no se le da la energía a un proyecto. Generación de políticas culturales que están descontextualizadas en los movimientos artísticos y sociales del país. Hace muy poco se abrió un gran movimiento de residencias en Chile. O sea, varios grupos, instituciones armaron lugares de residencia, pero desde la institucionalidad ni siquiera estaba previsto. Entonces tuvieron que empezar a crear fondos y líneas para poder ponerse un poco a la par de cómo estaba funcionando la organización civil. Los cambios de administración de gobierno, autoridades, va en contra de la continuidad de procesos y programas. El otro día en el encuentro de gestora escuchaba a una señora ya grande que decía que el papá siempre decía que en Chile era el único país donde se pintaban las digamos, esculturas todos los años. Cuando tienen ahí al prócer, se pinta todos los años. Es decir, llega un gobierno nuevo y todo lo anterior estaba mal.
Nos ha pasado en este gobierno que se ha cambiado de ministro, entonces llega un ministro nuevo y todo vuelve atrás. Entonces no hay una continuidad en los planes. Acelerar la producción escénica por permanecer en el radar y la programación y por los recursos entregados que cada vez son menos, lo que genera menos tiempo de experimentación artística e inviabilidad de grandes elencos sostenidos en el tiempo. Compañías que por su naturaleza necesitan mayor tiempo de preparación, ejemplo los muñecos. Dentro de la asociación tenemos una compañía que requiere 2 años de investigación y ellos hacen sus muñecos. Entonces no alcanza a estar porque su producto finalmente cumple su ciclo. Hablamos, digamos, que tenemos que es economía creativa, que hay un mercado, pero no es tal. Entonces, por ejemplo, esa compañía viaja mucho fuera de Chile para obtener recursos para vivir en Chile. Los lineamientos no permanentes cada año del MINCAP obliga a adaptarnos a los intereses institucionales. Es decir, un año el ministerio, no sé, el año pasado pasó por los 50 años del golpe cívico-militar en Chile, que muchas compañías, por supuesto, que quisimos trabajar en la temática, pero le pasaba a otras compañías que tenían otro tipo de trabajo que no recibían financiamiento. Lo mismo que un año, ya, vamos con las artes para primera infancia. Entonces los que no están en primera infancia quedan fuera de esos fondos. Sortear brechas inherentes al trabajo cultural y la sociedad, género, participación cultural, cosmovisiones y migración, concursabilidad, brecha económica, territorial, entre otras. Hace muy poco, hace 2 años recién con la migración, sobre todo venezolana, recién hace 2 años se abrió un catálogo en Chile. Entonces hay un catálogo de artistas migrantes, pero todavía no está al nivel que debiese estar, porque todavía quedan en un sector apartado de lo que significa la interculturalidad, quedan apartados, solamente como un catálogo. Y ese es un tema que nos tenemos que hacer cargo con todo el tema de la migración. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer ese encuentro cultural? Los movimientos sociales, el estallido social en Chile y la pandemia fue uno de los países que más tardó en reabrir las puertas de los centros culturales. Tuvimos casi 1 año cerrado. Y eso todavía estamos sintiendo los coletazos, muy fuertes de lo que fue la pandemia para nosotros. Muchas compañías que eran empresas quebraron, muchos grupos se disolvieron. Entonces todavía también estamos, y estamos en un, aunque el estallido no creo que se produzca muy pronto, pero puede suceder, también son cosas que tenemos que estar atentos desde el mundo, digamos, de la gestión, la producción. El error de difundir la cultura como una cosa u otra, valor económico y aporte al PIB, industrias creativas, versus el valor simbólico, sin ver las particularidades de las artes escénicas, que por ser un arte vivo es distinto a lo que aportan con un producto como puede ser un disco. También eso, en Chile estamos en una disputa de lo que significa el mercado, de lo que significa ser economía creativa, porque si nos miden a través del PIB, ¿qué pasa si no aportamos tanto al PIB? ¿Qué pasa con el aporte que es simbólico, que no se mide a través de la economía? Falta de difusión de la cultura como un lugar de fortalecimiento para la democracia, para la seguridad. En Chile y en el mundo están levantándose los discursos que tienen que ver con lo autoritario. En Chile hace muy poco se hizo una encuesta y más del 60% de la gente joven estaba de acuerdo con modelos más autoritarios. O sea, estamos perdiendo defender la democracia. Y eso es muy grave. Y eso se está viendo más. La superación o crisis de lo identitario, la discusión de lo que es la identidad de un país o no, en un contexto de globalización. La ausencia de la declaración estatal de la participación de la vida cultural como un derecho, de acceder a espectáculos y crear desde cualquier lugar, profesional o no, el teatro comunitario, etc. La mediación de bajo impacto también. Además de los foros o conversatorios que le dicen en Chile post-función,
cómo ver las formas de mediación de nuestros proyectos artísticos, antes, después de la función, con los territorios, con los estudiantes, con distintos públicos. El otro problema es, según el acceso adquisitivo que se tiene, es el acceso a lo que tú puedes también ver de productos culturales. Los problemas de salud mental han aumentado significativamente en el gremio, es impresionante. Algunas soluciones que nuestra compañía ha ido encontrando desde la SED. Investigar, crear y probar nuestro trabajo hasta encontrar una forma de sello propio, lo que se distingue a la compañía de otras en tanto su lenguaje artístico. Generar obras de diversos formatos y de diversas necesidades, desde monólogos, dúos, a obras con orquesta clásica, 28 personas en escena. Amplificar con nuestro trabajo y en cada instancia posible el derecho a la vida cultural de las personas y sus barreras como una obligación y una ética propia, una función bien pagada, subvención aparte de una función a bajo costo. No se traspasa ese costo a los actores y técnicos, lo asume la administración, digamos, en este caso de la estructura que nosotros tenemos como personalidad jurídica. Nosotros nuestra máxima es que un niño o una niña no puede dejar de ver teatro porque no tiene poder adquisitivo. O sea, eso fue una cosa que nosotros nos planteamos. Nosotros teníamos que hacernos cargo también de nuestra responsabilidad con respecto a eso. Metodizar el modelo de gestión y replicar lo que funciona. Tomar la necesidad de adaptabilidad, buscar en ella ventajas y oportunidades de espacio para el ejercicio de la compañía. Diversificar las fuentes de desarrollo e ingresos relacionados con el oficio. Sintetizar por medio de la planificación las dificultades propias del ejercicio, material escénico, transporte, tiempo, investigación. Adecuarse a las políticas culturales y sus programas. Aprender a concursar fondos públicos. Diversificar áreas de gestión de la compañía, crear espectáculos, hacer escuelas de formación, hacer coproducciones, generar trabajo con interdisciplinas, con otras organizaciones, como por ejemplo con las orquestas, generar mediación artística, trabajar con colegios y escuelas, organizaciones territoriales, ser parte del engranaje de un montaje, ejemplo, dirección artística y producción general de una obra, con otro, por ejemplo, ahora hace poco viajamos Francisco, Alfredo y yo al Teatro del Bío Bío, que es un teatro grande, que tiene gran financiamiento, pero el teatro también quiere la producción local. Entonces nos llamó a nosotros por la juglaría, yo hice la producción general, pero todo fue local, desde el elenco, el diseñador, el que nos apoyó, el asistente de dirección, asistente de dramaturgia. Entonces son otras formas que tenemos también de seguir en el oficio, mientras la otra parte de la compañía hacía otras cosas. Involucrarse como colaborador del Estado a través de los propios saberes, como los talleres de FEP para el trabajo con profesores, generar asociatividad y redes con otras compañías, gremios, organizaciones afines, para generar contraparte a la discusión política cultural, planteamiento de proyectos, resolución de malestares en el sector con la institucionalidad. Conseguir diálogo formal con las autoridades políticas según las necesidades. En Chile existe la ley de lobby y con la ley de lobby, por ejemplo, hemos tenido reuniones con el Ministerio de las Culturas, con el Ministerio de Economía. Hace poco hubo una modificación a la ley de impuestos y todas las compañías que veníamos trabajando en cultura volvimos a pagar el IVA, que era el 19%. Fue un año, lo que generó muchas discusiones con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, de explicarle que nosotros hacíamos funciones en escuela, que nosotros no hacíamos funciones con empresas, hasta que el presidente logró, pusieron una ley y lo modificaron, pero tal como dijo el presidente, fue solamente solucionar un problema, no estábamos ganando nada. Dijo, fue volver a lo que estábamos, aquí no estamos ayudando en nada. Una de las promesas de nuestro presidente fue llegar al 1% en cultura. Nosotros tenemos un 0,47, algo así. Cosa que no se ha logrado, se supone que lo valora.
trabajo en colaboración con otras compañías y organizaciones internacionales, ampliando la red. El otro día conversábamos con los compañeros que los festivales también son una vitrina y ayudan mucho, pero también yo con el tiempo me he dado cuenta de que la internacionalización también tiene que ver con los vínculos que uno hace con otros agentes culturales. No solamente esperar de ir al festival que te vean y que te empiecen a programar, sino buscar los afines. Entonces, con otras compañías, y así postular un Iberescena o postular, en Brasil ellos pueden postular a fondo de los CERCI, y así pudimos hacer varias giras. Búsqueda de recursos de fondos internacionales y en la empresa privada, flexibilizar el quehacer ante las contingencias sociales, ejercicios de plataforma durante la pandemia. Nosotros nos metimos en todo el mundo del radioteatro. Empezamos a hacer radioteatro desde la compañía, contando ya obras que teníamos, creamos nuevas obras. Ahora trabajamos con varios municipios y personas grandes, entonces varios actores de la compañía hacen radioteatro. Se abrió todo un campo que nosotros no teníamos. Visibilizar y trabajar con roles claros, con los gestores culturales, los productores especializados, y siempre también pensar que la inversión en nuestros proyectos son los que le van dando el valor también a nuestros proyectos. Muchas veces los cursos, esto no lo vi con los chiques ahora, pero muchas veces como, no, porque si contrato una productora, una gestora, pucha, no tengo la plata, va a ser como una pérdida de plata. Y yo creo que la gestión y la producción es una inversión. El trabajo se va a multiplicar. Eso. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, en esta parte vamos a hacer una ronda de preguntas, dudas, consultas que ustedes tengan. Yo no sin antes quería mencionar, mientras el público, no sé, va pensando su pregunta, yo quería comentar un poco acerca de los puntos que nos has mencionado, Carolina, que nos parece bastante rescatable desde tu experiencia, además con tantos años ya. Aquí en el Perú nosotros, y quiero rescatar esto en relación a los fondos económicos que existen para la cultura, ¿no? En el Perú, recién en el año 96 nosotros empezamos con los estímulos para el sector audiovisual y cinematográfico, y no es hasta el 2018 que recién se suman las otras artes, ¿no? Entonces, no es esta pandemia también que empieza esta necesidad por querer concursar un poco a los estímulos económicos, y recién empezamos a prestarle un poco más de atención en base a la necesidad de los problemas que nos dejó la pandemia. Entonces, yo quería preguntarte o saber qué recomendaciones tú nos puedes dar en base a tu experiencia para gestar esto que es tan complicado, que son los proyectos concursables, ¿no? Porque una de las cosas que conversábamos el día de la inauguración es que muchos de los proyectos del teatro independiente se quedan solamente en ideas, y es muy difícil que luego puedan presentarse porque desconocen cómo gestar un proyecto, cómo seguir. ¿Cómo nos puedes tú dar algunas recomendaciones desde Trío Teatro Banda, por ejemplo, que tú ya tienes un grupo más consolidado, ¿no? Bueno, con respecto a los fondos concursables, claro, lo que tiene el Fondar es que tiene un formulario que es como súper objetivos específicos al público. Tienes que presentar, que es muy loco porque tú tienes que presentar la escenografía, o sea, todo diseñado, el plan de medios, el plan de difusión. Entonces, yo siento que hay como formatos en los cuales uno puede empezar a trabajar, porque no sé si a ustedes les piden un formato, sí. Les piden un formato. Entonces, claro, basarse en los formatos, muchas veces, yo lo decía ahí en la charla, también saber qué es lo que se quiere, qué quiere la institucionalidad. Obviamente uno siempre va a hacer que lo que nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer, pero vamos vinculando de cuáles son las líneas que hay en el momento, para dónde, qué es lo que quieren fomentar específicamente, y cómo tú puedes tu proyecto quizás vincularlo, buscarle patitas que vayan con lo que quiere la institucionalidad. Es muy importante, y por eso también el taller lo basa mucho en la preproducción.
en saber específicamente qué es lo que quieren hacer, para qué quieren hacerlo, por qué quieren hacerlo, a qué público. Yo creo que cuando uno tiene claro y se hace todas esas preguntas, antes de ir al preproyecto o al proyecto, es más sólido, tiene médula. Y eso entonces te da la claridad, porque cuando tú te enfrentas a un formulario, puedes poner las cosas y puedes explicarlas. También ver las viabilidades económicas, saber cuántos son los fondos, de qué manera tú puedes adecuar. Para eso las artes escénicas somos expertos para la creatividad, de cómo solucionar, de cómo ver cosas que pueden salir mucho dinero y que pueden hacer con menos. Pero sobre todo a mí me pasa que creo que es la claridad del proyecto, de lo que quieres hacer, de la identidad. Entonces ahí es más fácil sentarse frente a un formulario. Yo igual les puedo pasar formularios de Chile, que son tesis, o sea, lo han visto en otros países y es como... Es que presentas todo. Nosotros funcionamos mucho a través de la creación colectiva. O sea, el director hace un canovacho que va diciendo cuáles son las escenas, los temas, y los actores y actrices trabajan sobre eso. Entonces nosotros tenemos que presentar, ponte tú, vestuario, escenografía. Y mentimos, la verdad. O sea, vamos y mentimos. Se presenta algo que lo más probable es que después no suceda así. Pero uno tiene que también ir buscando las estrategias. Eso es muy Muchas gracias. No sé si el público tiene alguna consulta. ¿Todo claro? Sí, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Qué ternura documental. ¿No es cierto? ¿Dura 25? Tenemos que encontrar el enlace. Qué ternura de documental decía. Que no sé si se escuchaba. Te quería preguntar, igual que al comienzo me ha quedado muy claro como la búsqueda, ¿no?, de esos lugares de difícil acceso para el teatro, lugares donde no tienen posibilidades de acceso y de ejercer sus derechos culturales. Y eso os hizo encontrar como ese público, ese repertorio. Mencionas que hace un tiempo habéis empezado también un viaje sobre teatro y el acercamiento a la ciencia, ¿no? Con este Instituto de Astronomía. Quería preguntar un poco cuál había sido la motivación y cómo ha sido ese viaje, porque bueno, la parte de teatro familiar, aunque no me guste la forma de nombrarlo, me ha quedado muy clara, pero quería conocer un poquito más cómo ha sido la parte de teatro y ciencia. Mira, fue súper loco porque había un astrónomo italiano que vivía hace mucho tiempo en Chile, Leonardo Banzi, y él era muy fan de las obras nuestras. Y en un momento me empezó a llamar a mí y me decía, oye, que yo soy súper fan, se he visto todas sus obras y tengo un proyecto. Y yo como proyecto de un año decía, imposible. Pero lo junté con Francisco, que era el director de la compañía, y se amaron, y fue impresionante, y Francisco dijo, hagamos una obra. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos la particularidad que contamos historia. Entonces le dijimos a Leonardo, ¿cómo podemos meter temáticas de la astronomía, del efecto Doppler y todo eso, en una obra? Y descubrimos que el primer telescopio que llegó a Chile llegó en un momento muy convulso, donde fue una de las primeras matanzas en Chile. Entonces hicimos la historia, y además esa vez Francisco quería trabajar con músicos clásicos. Entonces la actriz violinista, hay un fagotista y Martín que toca acordeón. Entonces empezamos a mezclar la música con la ciencia, explicar ciertos fenómenos y con la historia de cómo llegó ese primer telescopio a Chile. Entonces ese fue nuestro trabajo. Entonces les entregamos como, porque además es una obra pensada en pequeños, ¿no? En explicarles ciertos. Entonces se hace con música, cómo la música tiene relación con las ondas, y contándoles la historia. Y fue gratificante, además una obra muy sencilla, porque hicimos una pizarra ovalada y son los 3 actores con los instrumentos. Nada más, es una obrita que movemos con un baúl y nada más. Y ha sido muy importante porque participamos de festivales de ciencia, vincularse con el mundo de la astronomía ha sido también muy importante. Ese fue como el viaje. Bien. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto escucharla. Y tenía una consulta sobre
Sí, precisamente sobre la articulación con los proyectos. Yo recuerdo que en la exposición se mencionó que hubo un momento en el que pensaron que era necesario articular los proyectos de la propia compañía con estas políticas públicas, ¿no?, de incentivo económico, y quería saber cómo manejaron eso, porque entiendo que hubo un momento en el que se piensa que no se puede depender de estos concursos, ¿no? Pero el balance, el dilema, ¿no?, de articularse con relación a los concursos, ¿cómo es que llegaron a manejarlo, digamos? Tú dices estar concursando constantemente. Claro, concursando constantemente y pensarse en el futuro a partir también de los concursos. Es muy complejo. O sea, tú no sabes, como nosotros, antes el formulario venía en una carpeta amarilla, entonces nosotros decimos viene la fiebre amarilla todavía, ahora todo online. Pero con los compañeros, es decir, viene la fiebre amarilla y te digo, 2 meses que estamos trabajando y que es un sorteo, porque eso finalmente cuando yo hago talleres en Chile de formulación de proyectos, yo siempre le digo a los chicos, esto no tiene que ver con la calidad de tu proyecto, o sea, esto es un sorteo. Entonces pasa que mucha gente, si no sale el financiamiento, no hace la obra, entonces, y te quedas un año sin poder, y además que como la plata es limitada, tú planteas tu proyecto pensando, a ver, ¿dónde pueden encontrar que yo me equivoqué? Entonces es un estrés grandísimo. Entonces, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, yo estoy ejecutando ahora un fondar que adjudicamos el 2022. Yo lo estoy ejecutando ahora, porque voy trabajando también a largo plazo. Muchas compañías hacemos, además que presentamos porque abren todo junto. Desde investigación, creación, circulación. Entonces lo que hacemos en las compañías es postular a todo. O sea, yo tengo un equipo con el que trabajo en formulación. Yo trabajo con 2 chicas más, porque si no, no da. Entonces, claramente lo que tiene la concursabilidad es eso, que va coartando ciertas como procesos creativos, porque además un año puedes ganar un fondo, hiciste una obra y te fue más o menos, entonces, pero hay un proceso de una compañía, ¿no? No es obra por obra, sino que son 20 años, 25 años. Entonces, en el caso nuestro, tratamos de tener proyectos como adjudicados e ir ejecutándolos. Y claro, muchos compañeros no lo hacen y los proyectos quedan atrás. Y si es mucho, yo también hago ese ejercicio de todas maneras. Yo hago un ejercicio cuando me plantea, porque nosotros tenemos, Francisco dice, hoy sé que me gustaría hacer la expulsión de los jesuitas. Yo le digo, ¿lo haríamos? Si no nos ganamos el fondar, no, entonces no se hace. Lo haríamos, si lo hacemos, y si tú crees que lo haríamos sin el fondar, es porque la obra realmente es importante también para la compañía y hay que empezar a generar los recursos para hacerlo. Nosotros hemos logrado igual con los fondos, por ejemplo, que los actores tienen un buen dinero para los ensayos. O sea, hemos también logrado ese ejercicio de que casi todos los recursos que da el Estado lo pagamos en honorario. Y el diseño se nos va a dar plata también, porque el diseño es caro. Pero casi todos se van en honorario. Y tenemos esta gestión también, yo estoy todo el rato yendo a colegios, yendo a municipios, generando temporadas. Las temporadas en Chile no dejan mucho dinero, pero sí te permite visibilizarlo, tener prensa, y eso ayuda a que un colegio quiera, que un municipio quiera. Entonces, así vamos como trabajando. Pero el tema de la concursabilidad y anual es muy complejo, porque te dejan fuera. Yo he quedado con proyectos fuera del 99.9. Entonces uno entiende, me quitaron ese céntimo porque no había plata para darlo. Así. ¿Qué tal? Mira, tal vez llegué un poco tarde, pero quería saber justamente un poco de lo que has hablado, tal vez extender. Desde la producción, ¿cuántas decisiones dentro de la creación, ¿no?, colectiva que tienen en el grupo son justamente las que van llevando todo el proceso
de la gestión de proyectos, ¿no? Desde la postulación o también en el mismo quehacer de la producción del montaje, ¿no? ¿Cuántas de las decisiones? Yo sé que muchas tienen que ver con el financiamiento, pero en general desde la parte creativa, ¿cuánto producción toma algunas decisiones de los montajes o de las creaciones? Primero, yo defiendo el rol del productor y del gestor desde la génesis del proyecto. Creo que tiene que estar desde la génesis del proyecto. Creo que ahí entran las conversaciones, la viabilidad, obviamente cuando uno es productor es como la mala de un poquito de la película, ¿no? Pero yo tomo siempre las decisiones en conversación con las tres líneas, con lo técnico, con lo creativo y lo administrativo, ¿ya? Ahora nos pasó que hubo un problema político en Chile y uno de los teatros que era nuestro productor para Fuente Ovejuna no recibió la plata de la gobernación y no podía aportar. Íbamos a hacerlo con la orquesta Fuente Ovejuna de Maule, que queda como a 4 horas de Santiago, y ese teatro iba a poner su orquesta para hacer las funciones en Santiago y después en Maule, y la directora desapareció porque estaba tan mal que desapareció, hablando de 6 meses. Yo casi me fui a ponerme en la puerta del teatro. Entonces, en ese sentido, como ella desapareció y no sabíamos si iba a estar, se tomó una decisión desde lo artístico y de la producción de hacerlo con un cuarteto. Entonces, no vamos a dejar de hacer esta obra, no vamos a dejar de participar en ese encuentro que es importante para nosotros por esta situación. Entonces, ahí se toma una decisión que siempre es conversada, porque yo no puedo ponerme por sobre lo creativo, pero también lo creativo tiene que darse cuenta de la viabilidad. Y además nosotros siempre nos planteamos, como a nosotros nos gusta itinerar y llegar a lugares donde no es fácil, que siempre nuestros montajes sean sencillos. Yo una vez con Tragicomedia delante, llegó a buscar la escenografía un camión gigante y lo vi aparecer y dije, nunca más, no quiero esto. Por eso después fue Foster, que era un baúl y la pizarra, nada más. Entonces, también nosotros desde un comienzo, con nuestros objetivos, nos planteamos cómo es la producción. O sea, yo puedo viajar a cualquier país en avión y los chicos con sus maletas por abajo llevamos toda la escenografía y nuestros instrumentos, por eso nosotros hacemos música en vivo. Entonces, esas son las decisiones que se van tomando, pero también hay una proyección de la compañía de qué es lo que quiere. Si yo monto Tragicomedia Grande, sé que tengo un circuito de los teatros regionales donde me puedo presentar, nada más. Entonces va a tener una vida más corta. En cambio, un espectáculo que de la producción está pensado de fácil, va a tener larga vida. Y que además lo que yo creo, antes el Fondar te pedía 12 funciones, ahora pide 8. Digo, si va a haber una inversión del Estado, por eso también después cambiaron y hay más plata para circulación también. Porque la creación ya estaba lista, pero necesitábamos movernos y que eso diera más trabajo y que se viera más. Entonces uno desde la producción ir pensando ya en un proyecto más largo. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Bien, bueno, yo Carolina te quiero agradecer muchísimo. Algo de lo que conversábamos ahora más temprano era la difícil labor y silenciosa que tienen los productores y gestores, porque muchas veces lo que vemos en escena es con lo que nos quedamos, ¿no? Pero detrás de lo que hay en escena y detrás de la dirección hay un gran trabajo de seres humanos que, como bien habían mencionado, que sin querer queriendo empíricamente probablemente nos convertimos en administradores, contadores. Hay un gran trabajo de economía creativa, ¿no? Entonces es una labor que hay que valorarla, ¿no? Y quieras o no, tenemos que también aprender un poco a ponernos, a ser autodidactas, a ponernos en línea para que al fin y al cabo no desaparezca la industria, ¿no? Sigamos en esta loable labor. Muchísimas gracias, Carolina, gracias también al público. Recordarles que el día de mañana a las 3 de la tarde tenemos de manera virtual y abierta a todo el público la 4ª mesa de ponencias con temática Teatro y Nuevas Tecnologías aplicadas a problemas sociales, retos de la inclusión, la utilidad y la conquista de derechos del siglo XXI. Y a las 6 de la tarde, aquí en el auditorio,
Del Centro Cultural de España tendremos la conferencia magistral Teatro, Ciencia y Tecnología, Hibridación en Educación, a cargo de Alfredo Miralles. Los esperamos y muchísimas gracias.